aquellos que no aceptan el Concilio Vaticano II, como el Papa dice también en la Desiderio Desideravi, yo no veo y no creo cómo pueden decirse y llamarse católicos. Estas personas que pretenden defender el catolicismo acaban siendo no católicos. Hola a todos, esto es simplemente una nota por una serie de podcasts y de vídeos que he visto en YouTube en las que se está hablando de un proceso de protestantización del catolicismo a partir del Concilio Vaticano II. Y eso lo he visto en varios canales. Un canal que he seguido algunos podcasts muy interesantes de Fortunata y Jacinta y también de la Fundación Gustavo Bueno en otros temas referidos no tanto al catolicismo, pero me ha preocupado porque esto se ha unido a todo un movimiento que las personas que afirman defender el catolicismo en su vertiente más tradicional, los llamados así tradicionalistas, están también haciendo como varias notas, podcasts, cartas incluso firmadas, como la última que me ha llegado a través de Info Católica, una carta firmada por obispos, teólogos, laicos, sacerdotes, etcétera, criticando al Papa Francisco por decir supuestamente en Desiderio Desideravi que no se puede comulgar en aquellas personas que están en estado de pecado mortal y que no se tienen que confesar antes que comulgar, cosa que el Papa no dice en toda esta exhortación. Y muy importante, el número 5, y además lo reducen a un espacio en el que dice: el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de las bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de la palabra. Bueno, citan solamente este número diciendo que en ningún momento se refiere el Papa al arrepentimiento del pecado, cosa que no es cierto, eso es mentira. Todo este documento es un documento que llama a la conversión y sobre todo a la identificación con Jesucristo, pero aquí en una forma de exhortación, está invitando a acercarse a la mesa del Señor, porque el primero que lo desea, de ahí el título, Desiderio Desideravi, tanto he deseado esta hora para comer la Pascua con ustedes, que antes de ir a la Eucaristía es el mismo Jesucristo que desea que nosotros vayamos. Por eso aquí en este número 5 dice: necesitamos la fe en su palabra. Es el primer impulso que nos tiene que llevar a la Eucaristía, que vendrá seguido de una cristificación de la persona y por lo tanto viene concomitante la conversión. Bueno, la preocupación viene por lo siguiente, porque todo este tipo de afirmaciones hechas en las redes sociales, un ámbito en el que, a mi modo de ver, no tiene que plantearse la crítica directa y abierta al magisterio de la Iglesia, en este caso al Papa Francisco, viene siendo escuchado por personas, bueno, si son personas que tienen su criterio propio, que están acostumbradas a investigar, a no tragarse todo lo que se le dice, pues está muy bien, pues escucharán estas cosas como un servidor, sabe que hay otras maneras de ver la realidad y la práctica de nuestra fe en comunión con los obispos y con Roma, evidentemente con el Papa, y entonces pues no nos afecta demasiado. Pero hay personas que no tienen mucha formación y que se tragan vamos a decir, la mosca cuando les han dado a comer un camello. No se dan cuenta pensando que es una mosca y entonces se indigestan. Y no solamente se indigestan, sino que crea todo un sentimiento de aversión y de crítica abierta. Y no solamente eso, sino que buscan la aguja en un pájaro, como yo veo esta imagen. Son personas que presentan la fe católica en el hoy, sobre todo después del Concilio Vaticano II, son personas que anulan, que critican, que no aceptan en el fondo el Concilio Vaticano II, porque está clarísimo, ven en ese concilio un fruto de la protestantización del catolicismo. Bueno, pues advierto
aquellos que no aceptan el Concilio Vaticano II, como el Papa dice también en la Desiderio Desideravi, yo no veo y no creo cómo pueden decirse y llamarse católicos. Un concilio que es la máxima expresión del magisterio de la Iglesia Católica, con todos los obispos en comunión con el Papa. Estas personas que pretenden defender el catolicismo acaban siendo no católicos. Y aquellas personas que los escuchan y que los siguen y que se tragan todo lo que dicen porque no son capaces de elaborar un pensamiento propio, sino el que él los dice, el que ellos dicen, evidentemente se están refiriendo ahí a toda una serie de teólogos, toda una serie de vida de la Iglesia cuando se habla del Concilio Vaticano II y diciendo, por ejemplo, que el Concilio Vaticano II es la fuente de todos los males que tiene la Iglesia en el día de hoy, se tragan ahí la mosca cuando les están dando un camello para tragarse y por lo tanto no se dan cuenta y no pueden digerirlo y ni siquiera les cabe. Simplemente se quedan desconcertados. ¿Cuál es el camello que se tragan? Pues un análisis de la sociedad antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Un análisis no solamente de la sociedad, sino del modo de vivir, el gran cambio de época que se está realizando, comenzando ya por los filósofos de la sospecha. Ellos hablan de ellos, evidentemente, pero dicen que se han introducido en la teología y no se han introducido en la teología a través de algunos teólogos, sino que algunos teólogos han intentado anunciar el Evangelio y, por lo tanto, repensar la teología, la manera de presentar, no cambian el dogma, como ellos dicen, sino que la manera de presentar nuestra fe para presentarla en un lenguaje que sea comprensible y por lo menos que intente, como hizo Santo Tomás de Aquino, una teología que usa la filosofía aristotélica para una época en la que era necesaria y que hoy todavía se ha convertido en muchos de sus elementos en esa filosofía perenne de la que habla el Concilio Vaticano II, pero que en otros puntos evidentemente conviene presentarlo de otra manera. Y ellos rechazan, confunden la teología de Santo Tomás de Aquino como ya establecida, canonizada por el magisterio de la Iglesia, y con la imposibilidad de que haya un progreso en la comprensión de la fe, como se está presentando en el día de hoy. La realidad social era muy compleja, desde la pérdida de las colonias de África y Asia, el cambio de una sociedad agraria a una sociedad urbana con todo el proceso de la industrialización y, por lo tanto, el secularismo, la secularización de la sociedad, la entrada de la televisión y, por lo tanto, la ampliación de la comunicación en los hogares, cambiando así el tipo de relaciones que se establece en las familias, el resurgir de esas formas políticas como el nazismo, el fascismo, el comunismo, una evolución a pasos agigantados, un progreso a pasos agigantados de la ciencia y de la técnica. Hoy lo vemos de una manera especial y eso ya es mucho después del Concilio Vaticano II. Bueno, pues todo implica que la Iglesia se tenga que plantear que ante ese cambio profundo de la sociedad y del mundo tenga que haber también una renovación en la manera de vivir, en la manera de presentar y en la manera de celebrar nuestra fe. Y eso va precedido con todos unos movimientos de reforma litúrgica, teológica, bíblica, que va a aterrizar en el Concilio Vaticano II. Sí, es cierto, con unos teólogos detrás que ya van haciendo esta reflexión, unos teólogos que vienen de dos escuelas representadas por los jesuitas franceses o los dominicos del Angelicum y de Angers, estos que son jesuitas de Lubac, Danielou, Fresard, que apoyados también en Maurice Blondel, o aquellos como son la oposición a estos jesuitas de Garrigou-Lagrange, de Labourdais, el padre Cordovans, etcétera, etcétera. Bueno, como ven, la situación es mucho más compleja y cuando nosotros escuchamos todas estas realidades no tenemos más remedio que ir a las fuentes, advertir que todas estas personas, y estas personas, por ejemplo, que han firmado este documento que me mandaron el otro día, lo voy a ver ahora para no
equivocarme, este documento que hablan de este error doctrinal en la Desiderio Desiderabit. Documento firmado por algunos obispos, sí, son siempre pocos dentro de lo que es la inmensidad de la Iglesia, ¿verdad? Como el obispo de Tyler, Monseñor Joseph Strickland, el obispo emérito de Corpus Christi, Henry Gracida, reverendísimo René Henry, o el conocido también este obispo Schneider, o este padre tan polémico que ha surgido como Altman, el padre Altman, y también dentro de los programas hispanos que se pueden ver, hasta una universidad de Kansas, o dice firmantes adicionales, entre ellos está también Luis Román, padre Tyler Johnson, bueno, etcétera, etcétera. Simplemente ellos que pretenden defender el catolicismo acaban negando la misma Iglesia Católica, porque por principio sospechan del Papa Francisco. Y el Papa, sospechar por principio del Papa Francisco, y como aquel que dice meter el dedo no en la llaga, sino meter el dedo para abrir la llaga, porque la abren ellos la llaga. ¿Y cómo la abren? Buscando casos concretos extravagantes, raros, que son extremos y que se dan. Van buscando a aquel sacerdote que se pone a bailar en la misa, van buscando a aquel obispo que hace tal cosa, y van presentando esto como un deterioro que viene después de la reforma litúrgica, sobre todo para ellos. Defienden la anterior reforma litúrgica, que sería la de Trento, como si después de Trento ya no hubiese ninguna posibilidad más de poder entender de una manera más profunda nuestra fe, ligando lo que es también la evolución. A ellos no les gusta, ¿verdad? Pues el progreso del dogma a lo que es esa acción del Espíritu Santo en su Iglesia, que nos conduce a la verdad plena. Para la eclesiología y todo eso, miren, aquí le presento a dos, no quiero hacer propaganda de ellos, simplemente una del cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, La Iglesia, una comunidad siempre en camino, y un libro que recomiendo muchísimo, Walter Kasper, Iglesia Católica, Esencia, Realidad y Misión. A propósito, uno de los cardenales que se está oponiendo a ese proceso sinodal que hay en Alemania, cuestionando, como siempre, los elementos más de moda que se quieren imponer también en nuestra fe católica, a los que el Papa ya se ha referido y algunos de ellos ya se han cerrado. En otras palabras, aquellas personas que no tienen mucha formación, tengan cuidado. Tengan cuidado en acercarse a este tipo de vídeos y personas que salen por las redes sociales, por YouTube y otros canales, que por principio se empeñan en criticar al Papa, buscando, como digo, la aguja en el pajar, buscando a ver en qué cosas nosotros podemos aprovecharlas, porque ni siquiera se interpretan bien, para criticar al Papa Francisco, de meter, y uno de los vídeos que hay en la Fundación Gustavo Bueno, como se dice, para meter el caballo de Troya dentro de la Iglesia. Así lo definen al Concilio Vaticano II algunos. Aquel que es católico y niega el Concilio Vaticano II y todo el movimiento de reforma que se está dando en la Iglesia y que el Papa Francisco está llevando a cabo, acaban por no ser católicos. ¿Por qué? Porque destruyen el principio católico, que, como decía Henry Newman, ese cardenal que viene, se convierte al catolicismo y acabará diciendo: me he dado cuenta y estoy convencido de que no se puede llamar a la Iglesia católica sin a la vez denominarla romana. Es decir, en comunión con Roma y con el Papa. El Papa actual es el Papa Francisco, aquel que mina desde sus bases este principio petrino, que va a minar también el principio apostólico. Creo en una Iglesia que es una santa católica y apostólica, y por lo tanto minar el principio católico de la Iglesia acaba por situarse fuera de la misma Iglesia católica que dice defender en nombre de la tradición. Ahí les advierto, tengan cuidado, sobre todo aquellas personas que no tienen esa capacidad de indagar sobre todos esos autores que ellos citan
muchos de ellos sin haberlos leído nunca, otros sí los han leído seguramente, aquellos que salen en la Fundación Gustavo Bueno seguramente ya los han leído y los critican, tienen derecho a hacerlo, pero criticar a unos teólogos se puede dar, es una cosa normal. Uno puede tener el mismo conocimiento, la misma inteligencia y la misma profundidad en la lectura de la fe que han tenido ellos, pues ¿por qué se lo vamos a negar? Pero hay personas que no tienen esa posibilidad, sea por su tiempo, sea por sus posibilidades de poder poseer ese lenguaje que ellos utilizan, no tienen las herramientas necesarias y tampoco tienen las capacidades. Entonces escuchan y entonces repiten o simplemente dicen, mira, los alertan con estos casos extravagantes, extraños, raros, como los canales esos de Luis Román. A propósito, yo ni lo veo, simplemente he visto uno, ya no he podido ver más porque honestamente me parece alguien que que mete el dedo no en la llaga, sino para abrir la llaga que no existe, presentando un caso raro. Y eso no es la totalidad de la Iglesia. La totalidad de la Iglesia es la que con el Papa Francisco está viviendo este camino sinodal auténtico en la Iglesia católica, que no es un camino de consenso de los fieles democrático de la Iglesia, sino que es un camino de la Iglesia, y nunca mejor dicho, en camino. La Iglesia en camino juntos, como discípulos de Jesús, que está viviendo un proceso de discernimiento, no un referéndum para que votemos, sino un discernimiento del pueblo fiel para buscar la voluntad de Dios en el día de hoy. Cuidado, cuidado con estos canales, porque pretendiendo defender la Iglesia católica desde la tradición, acaban por destruir uno de los principios básicos de nuestra Iglesia, proclamado en nuestra fe, que es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Un abrazo para todos y bendiciones.